Sí, buenas tardes, gracias a todos por venir. Para situar un poco todo, sabéis que tenemos luego después este debate, esta charla precede a la inauguración que vamos a celebrar luego a las 7 y a la que por supuesto estáis invitados. Sobre el proyecto que es aquí el que nos convoca, el proyecto 20 Red Lights de Max de Esteban. Luego haremos la inauguración a las 7. Creíamos interesante hacer algo que no hemos hecho hasta ahora, que es hacer un debate antes de una inauguración. Pero que la ocasión, los participantes creemos que lo merecían. Vamos a hacer la charla en castellano. Michel, cuando Michel hable, que hablará en inglés. Si necesitáis traducción, pues tenéis por ahí unos cascos. Gracias de antemano a los traductores que andan por la cabina. A ver, dejadme un momentito solo brevemente, antes de entrar un poco dentro del proyecto, que situar de alguna manera qué papel o en qué lugar se da, en qué lugar de la institución, de la Virreina Centro de la Imagen, se da este proyecto expositivo de 20 Red Lights de Max de Esteban. Mirad, nosotros tenemos un espacio que es la Sala Miseracs. Es un espacio que desde hace un año estamos intentando como activar y darle una autonomía incluso discursiva respecto al resto de exposiciones, en relación evidentemente, pero como un espacio especial dentro del programa expositivo de Virreina. Le llamamos como un espacio, en la Sala Miseracs le llamamos un espacio donde podemos enseñar un proyecto. Podemos hacer exposiciones de un proyecto. Sabes que siempre es muy difícil exponer un solo proyecto. Tú puedes ver una antológica, una monográfica, una exposición de muchos artistas, pero nos parecía también interesante una escala, una medida que tiene que ver con un proyecto, es decir, enseñar un proyecto de una manera expandida, si queréis, y eso es lo que estamos ensayando dentro de la Sala Miseracs, y es donde se inscribe este proyecto de 20 Red Lights. Esto por una parte, en cuanto a lo que se refiere al espacio museográfico, al formato, a la escala, etc. Luego también este proyecto da el pistoletazo de salida. Nosotros intentamos trabajar aquí en Virreina, intentamos trabajar con núcleos temáticos. Uno de nuestros intereses y de nuestras, por decirlo así, obsesiones es poder expandir el trabajo en torno a algunos temas y no agotarlo inmediatamente con un seminario, con una exposición, con una charla, con un texto, etc. Hay ideas, hay conceptos que nos obligan o pensamos que nos obligan a trabajar con diferentes formatos expandidos y sostenidos en el tiempo. En ese sentido, 20 Red Lights es, digamos, el inicio de un campo de trabajo que yo diría que vamos a desarrollar durante el año 2018 y que tiene que ver, sabéis que el 2018, el 17 hemos celebrado la Revolución, pues el 18 supongo, no sé, aún está por ahí, pero supongo que habrán grandes fastos públicos sobre mayo 68. Si no están preparándose. Pero también al mismo tiempo, 2018 hay otra efeméride, entre comillas, que celebramos quizás todos los días, no solo un año, que es que llevamos 10 años en crisis, digamos, ¿no? No sé si... Es decir, 10 años, una década del cataclismo Lehman Bros. Eso, para nosotros, ya digo, es, si queréis, un pistoletazo para una exploración que estamos haciendo desde diferentes frentes y bajo distintos formatos que tiene que ver con el análisis sobre las actuales condiciones de capitalismo financiero. Desde un proyecto artístico, desde proyectos artísticos hasta investigaciones. Por ahí hay una investigación que realizamos que se llama Working Dead, que dirige María Ruido, Marta Chávez y Antonio García Villar,
y que habla sobre el final del trabajo. Es una investigación que va a generar también unos materiales. Una exposición que vamos a hacer en febrero en torno a otras economías subalternas, que se llama Máquinas de Vivir, que hacemos en coproducción con Centro en Madrid. Y esta exposición de Max Esteban, digamos que sería el pistoletazo de salida de todo ese campo de trabajo que vamos a desarrollar bajo distintos proyectos. Hasta aquí es lo que quería un momento situados para que tengáis en cuenta en qué cae este proyecto. Bueno, voy a ir como controlando todo el rato el reloj porque deberíamos acabar más o menos puntuales y bueno, no voy a presentar. Creo, no necesitan una gran presentación, Bifo, Michel Fejer, Max, entonces me gustaría entrar como en materia, así directamente. Dada la casualidad, tenemos, es decir, también abrimos varias cosas. Por una parte, cada uno de ellos, Michel, Bifo, han presentado, tiene el libro nuevo, digamos, por así decirlo, en la esfera editorial. En el caso de Michel Fejer, paradójico que su libro, bueno, paradójico, significativo que su libro, su libro tiene, la portada es una obra de Max. En el caso de Bifo no, pero es un gran libro también. Y luego, a pesar de ello. Y luego también presentamos, importante, este libro que hemos hecho sobre el trabajo de Max y que tiene dos textos, yo creo dos textos significativos para explicar el trabajo y significativos por sí solos también, que son dos textos de Bifo y también y de Michel y que de alguna manera recoge todo el trabajo alrededor de 20 Red Lights. Quisiera empezar así rápido y preguntaos a Michel y a Bifo del proyecto de 20 Red Lights, ¿qué es lo que antes Franco decía algo? Decir, ¿qué es lo que considerasteis o lo que consideráis interesante en este proyecto y digamos que cuáles fueron algunas de las ideas que utilizasteis a la hora de preparar vuestros ensayos para el libro y ahora una vez que habéis visto el proyecto ya presentado? Has dicho que la cover de mi libro no tiene una imagen de Max y es una lástima, porque es un libro sobre los mismos temas y sobre la misma percepción de la condición contemporánea, de la explosión contemporánea. Yo conozco el trabajo de Max, pero solo hoy he visto el video y el video me da una percepción más completa de qué es el mundo imaginario, crítico imaginario de Max Esteban. Es la separación y al mismo tiempo la interconexión patológica entre un cerebro y un cuerpo, totalmente separados el uno del otro. Un cuerpo cada vez más enfurecido, empobrecido y enfurecido por consecuencia. El cuerpo identitario, que necesita un'identità, una comunità, una bandera, una possibilità di riconstituire un reconocerse, y del otro lado un cerebro a un otro livello, un cerebro perfectamente conectado, però totalmente destaccado della dimensione fisica, social, erótica, experiencial. En el video eso concepto que está expresado de manera fantásticamente dinámica y al mismo tiempo casi didascálica, si puedo decirlo. El discurso del cerebro y la realidad del cuerpo.
Bien, como ha dicho Franco, pues yo tengo una imagen en la portada de mi libro, él no la tiene, pero es gracioso porque cuando ha comenzado a hablar, pues yo iba justamente a ahorrar tiempo y decir, bueno, vale, pues lo que ha dicho sí, excepto que yo tengo una imagen de Laura en mi portada. Pero no, de hecho no. De hecho, mi visión de lo mismo no es tanto una visión de la separación, o al menos lo que a mí más me impacta no es la separación entre algún tipo de cerebro maestro y el cuerpo, sino que, y ahí es donde yo he sentido mi cercanía con el enfoque de Max, que lo que está intentando hacer es ver de qué modo las finanzas conforman o reconforman nuestros cuerpos, el mundo, nuestra subjetividad en su conjunto. Con lo que más que una separación radical, se trata más bien de cómo esta maquinaria específica del capitalismo financiero reconforma tanto el mundo como la subjetividad. Y lo que es increíble, y lo veréis en la exposición, en el vídeo, pero también en las fotografías, es que Max lo hace insistiendo en tres elementos fundamentales de esta maquinaria de capitalismo financiero. En primer lugar, el primero, se trata de las cajas negras, y estas cajas negras pues son estos bancos, ¿no?, que ya veréis en las fotografías de fachadas de bancos y al mismo tiempo también sombrientas y lúgubres, ¿no? O sea, la caja negra, ¿qué ocurre allí? Es como algo malo. Luego están los mantras, ¿no? Mantras que son un algoritmo, pero que también son esos nombres extraños como CDO, CDS, lo que significan este tipo de elementos enigmáticos que de hecho lo convierten todo en bonos y obligaciones, lo convierten todo en activos. Toma cualquier forma de empresa o iniciativa o proyecto humano o no humano y lo convierte en un activo financiero. Y luego también tenemos, y lo que es notable en la obra de Max, y lo veréis, es que estos mantras son algo así como incardinado de modo ligero en el mundo, en el sentido que puedes ver a través de la manipulación de sus fotografías como de hecho se trata de una forma de expresar el capital y cómo el capitalismo financiero moldea y remoldea la realidad. Esa ha sido una respuesta breve. También, Max, quería yo preguntarte un poco que si tuvieras que resumir un poco algunos de los conceptos básicos que están en el proyecto de 20 Red Lights, ¿cómo podrías resumirlo? ¿Te refieres a la sí. parte de las 20 fotografías? Sí. El proyecto, ya lo veréis arriba, tiene básicamente tres partes. Una instalación, tiene un vídeo, cada una con su propio discurso, unos edificios que han descrito Michel y los 20 conceptos que yo considero ejemplares de las finanzas contemporáneas. Y yo, antes que arrancar la pregunta, quiero deciros dos cosas brevemente sobre Michel y Bifo, y es que yo tengo una fortuna enorme, porque a los dos los conocí de forma casi casual. En un caso pues nos presentó un amigo común y conectamos una comida que tenía que haber sido 2 horas, se alargó casi 6 y desde entonces tenemos una amistad íntima y muy cercana, intelectual y personalmente. Y con Bifo fue aún más maravilloso, porque yo había leído un libro suyo que se llama After the Future, que os recomiendo fervientemente, y una cosa que no hago nunca, pero le escribí un email salido del corazón diciendo: oye, no me conoces, pero he leído este libro que admiro profundamente y te voy a enviar uno mío, solo en señal de agradecimiento, sin esperar nada, evidentemente sin esperar nada. Y Bifo le debió gustar el libro, porque al cabo de 2 meses me llama y dice: estoy en Barcelona, ¿por qué no nos conocemos? Y desde entonces, la verdad es que nos vemos mucho y es un placer. Y por lo tanto quiero, primero, agradeceros a vosotros que estéis aquí y segundo, agradecer a Valentín, por supuesto, y a Michel y a Bifo especialmente, que se han venido especialmente. Los 20 conceptos que presento, que digo que es una parte de la instalación, básicamente lo que pretenden es explicar dónde están las finanzas contemporáneas con respecto a las finanzas tradicionales, que han cambiado de forma radical en los últimos 20 años, básicamente. Y para simplificar, yo hablaría de 3 grupos de fotografía.
El primer grupo que yo lo definiría como los pilares ideológicos que dominan hoy la contemporaneidad. La primera foto es una foto que se titula Shareholders' Value, que es el valor de los accionistas. Y este es un concepto que Milton Friedman desarrolla a principios de los 80 y básicamente lo que él dice es la única responsabilidad de un agente económico es maximizar los beneficios cumpliendo la ley, punto. Esto que hoy es un mantra de la economía y de las escuelas de negocios, esto no lo era en los 50, los 60, los 70, donde los agentes económicos consideraban que evidentemente tenían que maximizar los beneficios para sus accionistas, pero que había una responsabilidad social añadida y que los stakeholders, los que formaban parte de las personas a las que tenía que dar respuesta a esa gestión, no eran solamente los accionistas, eran terceros. Esto se detiene y cambia el futuro del capitalismo a partir de principios de los 80. La segunda imagen en este grupo de pilares ideológicos se llama expectativas y básicamente se refiere a que en la actualidad la creación de valor no es tanto basado en la creación de valor de la realidad económica actual, sino en la promesa de expectativas que vienen a futuro. El texto que aparece como definición en expectativas proviene directamente del Génesis, de la Biblia, que es el segundo pilar, en mi opinión, para entender este mundo hoy. El Génesis es el primer documento escrito de la historia donde aparece descrito un ciclo económico, y lo conocemos todos, los 7 años de carestía y los 7 años de bonanza. La expectativa de que el mundo económico se mueve de alguna manera especial, con unos ritmos propios. Esto representa el primer, digamos, bloque de 2 fotografías, que son los pilares ideológicos sobre lo que viene después. Segundo, hay un segundo grupo de fotografías que se refieren a los mecanismos para la alineación de los intereses de los gestores económicos en consonancia con estos 2 principios. Es decir, hay una serie de mecanismos y aquí pues podemos, el más paradigmático es el sweat equity, que es unos incentivos que se van a los equipos directivos para que se comporten de cierta manera, pero hay otras. Está el investment thesis, está los no covenants, son una serie de conceptos que lo que hacen es asegurar que los actores económicos actúan en consonancia con esos principios ideológicos que hemos definido antes. Y luego hay un tercer bloque que son los instrumentos en sí. Y aquí los instrumentos financieros contemporáneos tienen 2 características comunes a todos. Por una parte, los instrumentos paradigmáticos de las finanzas contemporáneas. Por una parte, facilitan el crédito, dan financiación, dan liquidez a actores de baja solvencia crediticia. Es decir, actores que en el pasado no hubieran tenido acceso a liquidez, hoy estos instrumentos les permiten realizar actividad económica. Pero la gracia de estos instrumentos es que además de esta característica tiene una segunda característica, que es que trasladan el riesgo crediticio del originador del producto al resto de la población. Es decir, yo soy una institución, te voy a prestar a ti de que no estoy muy convencido de tu solvencia crediticia, pero yo no me voy a quedar el crédito. Lo voy a distribuir en la población y voy a cobrar una comisión a través de esto. Por tanto, este grupo de 20 conceptos se divide en pilares ideológicos del capitalismo contemporáneo, mecanismos de alineación de intereses para que sea consistente y unos mecanismos de expulsión del riesgo crediticio desde las instituciones a los individuos. Yo diría que esto es la definición de lo que hay allá. Sí. Quería, en tu último libro, en Futurability, explicas algo que me ha llamado la atención y que creo que que hablas de la edad de la impotencia, de la que digamos que parece que somos incapaces de imaginar un mundo distinto. Me gustaría un poco que si puedes matizar, ampliar, apuntar algo alrededor de esta cuestión. A mí me parece que el concepto de impotencia es central para entender lo que se está pasando a livello de la vida cotidiana como a livello de la grande política.
la figura de Obama desde este punto de vista en mi sentido es metafóricamente iluminante. Obama es un intelectual que se presenta al mundo diciendo yes, we can. No lo traduzco en español, sino se hace ambiguo. Y lo que hemos visto es que no podemos nada. No podemos cerrar Guantánamo, no podemos salir de la guerra en Irak, no podemos salir de la guerra en Afganistán, no podemos controlar la venta de las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos reformar parcialmente el sistema sanitario, pero va a terminarse mal. No se puede. ¿Por qué? ¿Qué significa la impotencia? Significa que hay una máquina lingüística que funciona de manera totalmente independiente dalla volontà umana. La conexión lingüística se ha ido independiente de la intención. Ese es el punto. El lugar del poder real, entendido como actuación real, es un lugar que no pertenece, que no depende de la dimensión voluntaria, política. La muerte de la democracia no es el efecto de la acción autoritaria de alguien, no, es un efecto de la expropiación del momento decisional desde la dimensión voluntaria. El concepto de impotencia, en mi sentido, explica también muchísimo de lo que se está pasando en muchos lugares del mundo, incluido, me parece, Cataluña. Es decir, la percepción que no podemos actuar sobre el poder real nos pulsa, nos persuade a actuar sobre una dimensión identitaria que es la sola dimensión en la cual creemos de poder algo. Al mismo tiempo me parece que el concepto de impotencia tiene que ser investigado a un nivel más profundo y más antropológico. La potencia como potencia masculina, como potenza del principe. Machiavelli definisce il principe nel capitolo 25 de su obra, definisce il poder político como la capacidad de submeter la fortuna, que es femenina, y impredecible, capricciosa, impredecible, submeterla a la voluntad, a un progetto. Il progetto della modernizzazione e della razionalizzazione capitalista. Però il dominio della potencia reductiva y masculina se puede verificar solo cuando las condiciones informacionales son controlables, cuando la fortuna, es decir, la casualidad, los acontecimientos, lo impredecible, cuando la fortuna prolifera en la red global, en la infinita multiplicación de las fuentes de enunciación, de las fuentes de discurso, en este momento el poder no puede nada, porque no puede controlar lo que es relevante, no puede distinguir lo que es relevante. El suprematismo blanco que reemerge all'orizzonte no es solo suprematismo político, es supremacismo esencialmente. Es la percepción de una impotencia del masculino como fuerza de controllo. No olvidamos también que vivimos en la época, sobre todo en el mundo blanco, en la época del envejecimiento demográfico de la población. Es un fenómeno enorme desde el punto de vista cultural. Como fue enorme al comienzo del siglo XX la emergencia de una nueva burguesía
y no solo burguesía, de una nueva población joven que preguntaba, que pedía, que quería tomar el poder y que se expresó a través del futurismo, que es una exaltación de la fuerza y de la potencia masculina de la juventud, giovinezza. Ahora, el nuevo fascismo está muy diferente del fascismo futurista, porque no es el fascismo de la potencia juvenil, es el fascismo de la impotencia senil. Sí, al hilo de algunos aspectos que tienen que ver con la tecnología, por decirlo así, quería preguntarle a Michel, bueno, vivimos un proceso, un momento de transformación tecnológica muy profunda, ¿no? Y yo diría que en cierto sentido liderada por la cibernética por un lado y la biología por otro, ¿no? Acabas de publicar en tu libro, explicas con detalle un poco los efectos de la hegemonía de la financialización de la economía. Y me gustaría preguntarte cómo este cambio tecnológico en el cual nos encontramos, que como diría Tom Mitchell, vimos en el paso de una economía basada en la reproducción mecánica a un régimen biocibernético, por decirlo así, cómo ese cambio tecnológico ha favorecido, incluso quizás ha provocado, ¿no?, esa hegemonía de la financialización económica que hablas. Really? Sí. That's the question? Yeah. ¿De verdad esa es la pregunta? Pues no lo sé, no tengo ni idea, no lo sé. A ver, yo he estado intentando valorar y evaluar la financialización del capitalismo y qué ha hecho esta financialización del capitalismo. Yo diría que a la personalidad, no solo de las personas en sí, sino también de las empresas, de las compañías, de las corporaciones, pero también de los estados, de los gobiernos. Así que sí, hay elementos de tecnología que han intervenido y ha hecho posible o ha facilitado esa financialización, del mismo modo que una cierta codelización de los intercambios económicos y los dominios de producción participaron también en ese cambio. Pero no tengo un concepto o una noción por la cual la tecnología produzca la subjetividad. La tecnología es parte de un dispositivo mayor, de una disposición mayor, de mayor envergadura, que produce este cambio. Así que el foco, la parte central de mi libro, de mi obra en general, es precisamente la transformación misma que la financialización ha generado, ha producido. Y ahí hay algo problemático. Hay algo problemático porque a la izquierda la crítica del capitalismo contemporáneo, pues básicamente existe un consenso en cuanto al hecho de que las cosas comenzaron a cambiar drásticamente pues a principios de la década de los 80 y que pues ya era otro tipo de capitalismo al que se solía tener en los 60 y los 70, pero normalmente la crítica, aunque la financialización participa, se centra, y de algún modo esto es legítimo, en el triunfo del neoliberalismo. El neoliberalismo es una modalidad de gobierno y esa modalidad de gobierno básicamente comenzó a pensarse a finales de los años 30, pero sobre todo a finales de los años 40. A finales de los 40, una banda de economistas creó pues, la famosa Sociedad de Montepellegrino, estaba Friedman, a quien ha aludido Max, también los economistas de la Escuela de Chicago, personas que están con Hayek y también el grupo liberal alemán, que sigue de hecho en el poder en Alemania a día de hoy. Estas personas estaban muy preocupadas en
en cuanto a que el capitalismo estaba llegando a su fin. Y no llegaba a su fin debido al fervor revolucionario de las masas, no, sino que estaba llegando a su fin porque acababa un compromiso, porque debido a las políticas keynesianas, pues poco a poco estaban comportando lo que ellos llamaban un socialismo sigiloso, que estaba entrando a través de instituciones socialdemocráticas, con lo que estaban muy alarmados al respecto y querían impedirlo, prevenirlo como fuera. Y para prevenirlo como fuera, pues hicieron lo que la izquierda no hizo demasiado. Cuando entraron al poder los neoliberales en los 1980, porque revaloraron y reevaluaron completamente su propia doctrina. En otras palabras, se dieron cuenta, en primer lugar, de que si la sociedad liberal que les gustaba, si la economía del mercado y el capitalismo iban a prevalecer, pues en primer lugar, la gente que amaba el liberalismo clásico tenía que rendirse con el laissez-faire, ¿no? La cuestión no era liberar el mercado ahogando el Estado, no era eso. Lo que había que hacer era utilizar el Estado para poder sostener y mantener al mercado. O sea, lo contrario. Esto, bueno, y Michel Foucault, de hecho, demostró en sus famosas conferencias sobre el neoliberalismo ya en su momento, pero lo que realmente tenía que ocurrir es que era necesario invertir las cosas. En vez de hacer que el Estado protegiera a la gente contra lo rudo del mercado, pues tenían que tener un Estado que protegiera el mercado y su frágil mecanismo contra la demagogia y la gente, el pueblo. Eso es lo primero. Pero lo segundo, que es todavía más importante, fue el hecho de que si vamos a tener una democracia liberal, pues entonces la mayoría gobernará. Y si ves y miras la sociedad, te das cuenta de que hay más asalariados que empresarios. Con lo que, si los asalariados tienen una conciencia de clase, de ser asalariados, de ser trabajadores, de ser empleados, pues eventualmente las partes que representen los intereses de los asalariados y trabajadores van a ganar y, por tanto, vas a acabar con un socialismo a través de la ruta o la vía democrática. Por tanto, ¿cómo prevenir eso sin eliminar del todo la democracia? Cosa que se podría hacer en algunos países periféricos como Chile, pero quizá no en países, pues los que están en el corazón, ¿no?, los países principales de la democracia liberal. Pues bien, el único modo en que vas a prevenir este socialismo sigiloso es garantizando que la gente que no son empresarios por oficio, o sea, asalariados, trabajadores, empleados, bueno, pues piensen y se comporten como si fueran empresarios. Porque si piensan y se comportan como empresarios, entonces votarán por los partidos políticos que representan los intereses de los empresarios, porque se van a sentir así. De modo que ese fue el otro proyecto, con lo que este grupo desarrolló toda una gama de medidas que, en primer lugar, pondrían al Estado al servicio del mercado y, en segundo lugar, que educaría. Es una forma real de ingeniería social que reeducaría a la gente para actuar y pensar como empresarios. Pensiones privadas, también sanidad privada, acceso a titularidad y propiedad en cuestiones inmobiliarias, todo tipo de medidas que educan y forman a la gente, al pueblo llano, para pensar como si fueran empresarios. Así que en la década de los 80 consiguieron aplicar su programa. Y cabe imaginar que como tuvieron tantísimo éxito, ya que los neoliberales pues llevan en el poder 30 años, pues que el proyecto pues habrá tenido éxito. Y lo que yo reivindico es que de hecho no ha tenido éxito, pero no porque la gente se haya resistido con éxito al neoliberalismo, no, para nada. Pero sí que digo que la implementación, la ejecución del programa ha producido algo distinto a lo que ellos habían esperado originalmente. En vez de producir empresarios que tratarían sus vidas como si fuera una compañía, una empresa, lo que tenemos son pues gestores de cartera que están mucho más interesados en el valor de capital de sus recursos que en maximizar los ingresos del modo que lo hacen los empresarios industriales o que hacían. Con lo que la cuestión que se plantea es pues esta consecuencia inesperada, ¿no?, esta consecuencia no intencionada del neoliberalismo que ha generado él mismo a través de la financialización del capitalismo, cosa que es lo que he intentado desarrollar en mi obra. Max, quería... Un poco para situar también, yo creo que algo que luego, aunque luego lo veáis en la exposición, pero diría que
20 Red Lights tiene como, por decir, tres patas. Una que tiene que ver con la gramática, o sea, tres patas que son o tres canales de exploración crítica sobre el capitalismo financiero. Una, yo diría que tiene que ver con sus conceptos, su vocabulario, su gramática, que se enuncia en esas fotos, para que entendáis un poco el proyecto luego cuando lo veáis, que se enuncia en esas imágenes que tienen, y en esos conceptos, en esos 20 conceptos traducidos a través de una imagen, un concepto y una definición. Digamos, hay una exploración gramatical en un sentido. Luego yo diría que hay otra exploración que tiene que ver con, y no es menor, que tiene que ver con la propia arquitectura, es decir, los espacios donde, de alguna manera, una hegemonía económica se traduce también en una hegemonía tectónica, visual, estructural, ¿no? Hay las imágenes de 4 de los 20 mayores inversores mundiales, que reproducen las sedes de estos 20 mayores inversores, con un número que parece una abstracción, que es imposible de imaginar, digamos, es una abstracción incluso, que es uno de los elementos, yo creo, importantes aquí en este proyecto, digamos, la tensión entre la abstracción que supone pensar una economía en según qué términos y la visualización de toda una serie de imaginarios, de gramáticas, de cómo se expresa ese mismo estado económico, por decirlo así, ¿no? Creo que esa es una tensión muy clave. Y luego hay un vídeo, que yo creo que eso es lo que me gustaría un poco que explicaras, Max, que hay un vídeo, se llama 20 Red Lights y el ángel exterminador, que es un vídeo con unos testimonios que yo creo que merece la pena un poco que lo cuentes un poco mejor. Hablábamos en abstracto porque el vídeo lo vais a ver después. Es un vídeo que tiene una estructura de 4 entrevistas sofisticadas y técnicamente muy precisas, y por otra pues un imaginario de ruidos y de músicas y de imágenes visuales muy histéricas. Es un vídeo bastante cañero, la verdad. Yo espero que os guste y que os interese. Pero en realidad, para explicar el vídeo empezaría con el título. Se llama 20 Red Lights, que es el proyecto, y el ángel exterminador. Y el ángel exterminador se refiere evidentemente a la película de Buñuel, que para aquellos que no lo habéis visto, pues Buñuel describe un agente que va a una fiesta, de burguesía media, llegan, se lo pasan muy bien, y al cabo de cuando van a terminar la fiesta, pues no pueden salir de la habitación, de la sala, y no pueden salir, ¿verdad? No porque haya paredes, ni simplemente pues que hay algo invisible que les impide salir, para desesperación de todos los que están. Y esto se liga un poco con la primera idea, cuando yo estaba produciendo el libro, la primera idea que yo quería de alguna manera transmitir, y ya veremos si juzgáis que la he transmitido bien o mal, pero que es que las finanzas son, y esto lo ha apuntado Bifo también, son en realidad un lenguaje técnico, no referencial, que construye sus propias reglas del juego. Y una vez construidas estas propias reglas del juego, es imposible salir de ellas. Es decir, las conclusiones a las que llegas cuando te planteas una pregunta en ese lenguaje, vienen determinadas por las reglas del juego de ese propio lenguaje. Es un lenguaje cerrado, no referencial, porque es un idioma que no se refiere a cosas concretas de nuestra realidad. Eso es por una parte. La segunda idea era que vivimos sometidos al ruido, y en una escala y en una dimensión inusitada. Es decir, hoy en día estamos sometidos a una serie de impulsos, de vibraciones, de ruidos, de músicas, de textos, que nos impiden el razonamiento crítico. El razonamiento crítico, o nos dificultan el razonamiento crítico. El razonamiento crítico necesita tiempos humanos para pensar. Y hoy lo que vemos en los media es un sometimiento de una actividad frenética, y pasamos de un titular a otro
sin apenas tiempo de reflexión. Veréis que el vídeo contiene texto, contiene música, contiene palabras, contiene imágenes que hacen del vídeo algo incómodo de seguir. No es que, bueno, a lo mejor es que está mal hecho, pero lo que quiero decir es que se ha hecho expresamente. Y por último, que yo creo que lo ha mencionado Michel, la otra es la dicotomía, la separación que hay entre un lenguaje muy sofisticado, muy técnico, que yo lo calificaría casi de bello, por su perfección, y la realidad social que produce. Es decir, hay una separación entre la perfección y la belleza y el determinismo de ese lenguaje y luego lo que vivimos en nuestras realidades sociales diarias. Entonces, ya me diréis después si estas tres ideas están presentes, pero esto es lo que va al vídeo, básicamente. Sí, Bifo, quería, en tu último libro, traducido al castellano, Fenomenología al fin, exploras de alguna manera con mucho detalle cómo el fenómeno del digital afecta nuestra subjetividad. No es el único tema, pero es un tema significativo. Y luego en el texto que has escrito para el proyecto de Max, hay una frase, hay un párrafo que me gustaría leértelo y que nos comentes algo. Y dices, el espacio social se ha convertido en un sistema mundial de conexiones automáticas en las que los individuos no pueden experimentar conjunción, sino solo interacción funcional con otros individuos. El proceso de cooperación no se detiene, se transforma en un proceso de recombinación abstracta de infofractales que solo el código puede descifrar y transformar en valor económico. Esa relación entre conexión, conjunción, eso es un texto de Max. Sí. Es tuyo, de tu texto. Ah, mío. Sí. Estamos tan unidos. No, estaba pensando, muy interesante. Es tuyo del texto que le escribiste. Max se ha vuelto listo de golpe. Tengo que decir que yo he conocido Max, que ya estaba produciendo cosas que he visto y que me han impresionado porque había una relación muy profunda entre mis intentos de conceptualización y sus intentos de visualización conceptual. Entonces, el centro de mi interés en este libro de estética, en un sentido, es la separación entre la transición de una dimensión de la comunicación humana que está dominada que está caracterizada por la conjunción, es decir, la relación semiótica y afectiva entre cuerpos redondos, entre cuerpos que no son perfectamente compatibles, pero pueden encontrarse, entenderse. Es la producción, el proceso de significación ambiguo de la vida humana, de una relación que siempre es imperfecta, ambigua, entonces más rica de lo que podemos interpretar a un primer nivel, etc. La transición desde esta forma conjuntiva de la comunicación a una forma esencialmente conectiva. La forma conectiva, no hay cuerpos redondos, hay segmentos que pueden perfectamente interactuar de manera funcional, operativa, y el proceso de significación, es decir, la creación de enunciados, el entendimiento de enunciados, ¿cómo se verifica a este nivel? No es la vibración interpretativa de la relación entre dos cuerpos que se encuentran en la calle y se dicen cosas que pero pueden significar
otras cosas y así al infinito. No, es una relación sintáctica perfectamente agotada, perfectamente exhausted, finished, finita. Esa es la forma de la conexión digital en su dimensión técnica, pero también en su dimensión social, psíquica. Lo psíquico se hace cada vez más dependiente de una dimensión infosférica en la cual la ambigüedad está, si posible, scartada. La crisis la muerte de la ambigüedad que estamos viviendo en la dimensión comunicacional se suma a la otra cara, que es la explosión del ruido, del caos absoluto, el caos de la multiplicación infinita de las fuentes informativas, de un lado, el caos de las fake news. Las falsas noticias no son el efecto de la mala intención de Donald Trump, son la realidad de la comunicación contemporánea, que, como decía Max, no es un problema de verdad o falsedad. Verdad o falsedad no significa nada, nunca ha significado nada en la historia del discurso humano. Siempre es un problema de interpretación. Cuando la interpretación se hace pattern recognition, se hace reconocimiento sintáctico de una compatibilidad entre la fuente y el recipiente, en este momento no hay posibilidad de sortida del discurso dominante. Eso es el punto al cual... la transición desde la dimensión conjuntiva a la dimensión conectiva, sintáctica, es en mi sentido el trasfondo, the ground, la base esencial de la impotencia política contemporánea. Y también de la impotencia sexual, porque la cuestión de la reducción del discurso a yes, yes, no, no. Yes is yes and no is no. Lo sé, es un discurso muy complicado y no intento abrirlo aquí, pero uno de los efectos de la Weinstein-manía es la dominación puritánica del discurso erótico por la distinción yes is yes and no is no, conectivamente, no conjuntivamente. Sí, quería... ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bueno, vamos a ver. Luego, ahora una pregunta más y ahora abrimos, si quieres preguntar. Quería preguntar a Michel por un concepto que yo creo que, aunque es un concepto que has trabajado mucho y que igual va a ser una pregunta un poco demasiado general, pero tus investigaciones, en tus trabajos, tus ensayos, has descrito con una gran precisión el paso de una economía salarial hacia una economía del endeudamiento. Y un concepto que creo que está muy vinculado, incluso que está muy vinculado con el campo semántico de 20 Red Lights, y que es el concepto de crédito. Y me gustaría un poco que abundases ahí. Sí, es que exactamente se trata de esto. Para reconectar o conjugar con lo que estaba diciendo antes. El rol y el proyecto de rol de la restauración del capitalismo tuvo que ver con hacer que todo el mundo se convirtiera en un empresario que busca el beneficio, que todo el mundo se convirtiera en alguien que viera todas y cada una de las regiones de su vida personal como algo que hay que estudiar, y hay que estudiar costes y beneficios e intentar maximizar pues, los resultados. Así que como, no sé, Jeremy Bentham a tope, ¿no? La idea de un
utilitarianismo radical, total, integral, y esa es la idea de la búsqueda del beneficio. Pero, de hecho, a través de la financialización no lo tenemos esto. Tenemos la búsqueda del crédito. Las compañías, las empresas, por ejemplo, no intentan maximizar el beneficio comercial de las ventas de los productos que producen, sino que intentan maximizar el valor de su stock y el valor de sus acciones, el famoso valor de acción, ¿no? Que da cierta ambigüedad a la cita que ha comentado Max de Friedman, porque Friedman no dijo que la responsabilidad social de las empresas era maximizar el valor para los accionistas, dijo maximizar el beneficio. Pero de hecho, claro, el valor para los accionistas no es el beneficio, sino el crédito. Se trata, de hecho, del valor de la empresa a ojos de los inversores, lo que estás intentando atraer. Y ese es un cambio radical, es un cambio de personalidad, porque, por ejemplo, cuando una gran corporación tiene recursos, ¿qué es lo que hace con esos recursos? Bueno, cabría imaginar que invertirían, ¿no?, para crecer, porque este es el modelo antiguo. Se podría imaginar también pues, que aumentarían los salarios para agradecer a los trabajadores el buen trabajo realizado. Cabría imaginar que lo distribuirían todo en dividendos, por ejemplo, que a veces es lo que se hace. Pero no. Lo que suelen hacer cuando tienen recursos excedentarios es que vuelven a comprar sus propias acciones, lo cual desde un punto de vista comercial o industrial es absurdo, pero desde un punto de vista financiero tiene toda la lógica del mundo. Si compras tu acción, el precio de las acciones sube, lo cual demuestra que la estrategia tiene que ver con el crédito, no con el beneficio. Y ocurre lo mismo con los estados. Cabría imaginar que los estados todos estarían intentando maximizar el crecimiento. Y en este punto el problema, de hecho, no es el crecimiento, el problema es atraer a los inversores, o al menos no garantizar que la gente sea propietaria de la deuda y pues que no la vendan, o sea, que no van a vender tus bonos y obligaciones que son atractivos todavía a ojos de los inversores. De modo que las políticas del gobierno serán algo basado mucho más en el precio actual, la tasa actual o el tipo de interés de tu bono o obligación, que pues bienestar de ciudadanos, crecimiento o lo que sea. Así que hay un cambio total de personalidad, es esa financialización. Y lo mismo ocurre con la gente, con las personas. Cuando la gente ya no tiene un empleo estable, cuando, y a causa de que el valor de bonos y obligaciones estatales, pues los estados ya no pueden gastar en programas sociales a causa de esta pérdida, pues entonces, ¿qué puede hacer la gente? Bueno, por una parte, para poder mantener su modo de vida, pueden tomar dinero prestado. Los estados le dicen a la gente que puede hacer lo mismo que nosotros, ¿no? Les dice, vosotros también podéis pedir prestado. Y claro, los prestamistas están encantados, ese es su empleo, su trabajo es prestar. Incluso prestan dinero a gente que no puede devolver la deuda. Pero de todos modos hay que dar ciertas garantías, y las garantías se basarán en el precio de tu casa, que quieres comprar, para poder tomar dinero prestado para comprarla. Así que podrás tomar dinero prestado para estudiar si hay un rendimiento potencial de la licenciatura que estás intentando obtener, y eso será suficiente para que te presten dinero los prestamistas. Y así hasta el infinito. Y del mismo modo, cuando no tienes un empleo estable, básicamente lo que tienes que hacer es intentar vender tus recursos. Tienes que intentar vender tus habilidades, tus competencias. Y es el valor capital de tus habilidades, de tu conducta, del modo en que apareces ante los demás, lo que te harán ser contratado o no. Y si no tienes habilidades atractivas, entonces tu habilidad será tu disponibilidad, sencillamente, será quizá tu flexibilidad. Eso aumentará tu valor capital. No pedir mucho dinero, eso aumentará tu valor. Con lo que ahí nuevamente vemos que hay un cambio de paradigma, un cambio que va de buscar ingresos, beneficios, a buscar crédito. Y esto quiere decir que lo que importa no es la renta que generes, sino el valor del capital que tú debes. Y ahí está, yo creo, el cambio fundamental que lleva al crédito. Y si me permitís añadir algo a lo que ha comentado Frank al principio en cuanto a Trump y la masculinidad y los que votan a Donald Trump. Trump, ¿qué es lo que ofrece Trump a sus votantes? La gente ha dicho, bueno, posiblemente creen de forma errónea que va a devolver el empleo.
A ver, la gente no es estúpida, especialmente en las zonas mineras de carbón, en esas regiones de Estados Unidos. Ya saben que el carbón no va a volver, saben que no van a tener un empleo en la mina y saben también que no va a haber ningún empleo que pueda sustituir ese empleo en la mina de carbón. Pero les ofrece algo muy distinto. Les ofrece la posibilidad de reacreditar su blancura, reacreditar su masculinidad. Sí, tengo una vida que es una mierda. Sí, no tengo esperanzas de tener nada más que una vida mierdosa, pero al menos soy blanco y eso ahora está revalorizado. Y por lo menos soy un tío y eso también se revaloriza. Y para mi mujer, bueno, pues al menos está casada con un tipo blanco y eso también se revaloriza. Y es ese tipo de crédito el que está en el núcleo de todo, en la base de todo. Con lo que aquí el conflicto social ha cambiado de la distribución de la renta, distribución de beneficio, a las condiciones de crédito, de asignación de crédito. Si queremos competir tanto con los nuevos neofascistas y neoliberales, tenemos que pensar en cómo ofrecer un tipo de crédito diferente. Y esta es la razón por la cual mi mantra en el libro es que es posible otra especulación. Bueno, vaya dos. Sí, vamos, yo estaría ahí, pero vamos, si queréis, os cedemos, si queréis hacer alguna pregunta, alguna apreciación. Sí, espera, aquí. Sí. Aquí. Sí, espera que te pasamos el micro para que luego pueda quedar registrado. Espera, pasa. No, aquí. Bueno, muchas gracias. Yo primero quisiera agradeceros. ¿Se oye? Yo quisiera agradeceros la gran oportunidad que supone tener este panel aquí. Algunos los vemos más a menudo, otros son más difíciles de ver, al menos físicamente. Yo sin separar o intentando no separar el tema central del debate, quisiera pediros una reflexión casi arqueológica tomando dos cuestiones que Valentina ha señalado al inicio. Uno, hablábamos de conmemoraciones. Este año se cumplen los 50 años de la primera edición de la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. Y a mí me parece, mientras os estaba escuchando hablar, a mí me parece un texto que suena un poco casi del Paleolítico, con una forma difícil, con un contenido, pero, aunque fuese por coincidencia, buena parte de la construcción del discurso que en vuestras obras se ha ido poniendo de manifiesto está implícito ahí. El tema de la irrelevancia del trabajo respecto de la configuración del orden social, en una proporción que hoy en día hace reír, o sea, lo que era en el tiempo de la presentación del libro. La idea de la construcción de mecanismos de dominio o de ordenación social a través del tiempo no dedicado a la producción. Y encima, con un lenguaje que acompaña a la obra de pensamiento, que no he visto el vídeo, Max, pero seguro que alguna referencia a las producciones de Debord está ahí. Y me gustaría pediros, aunque sea una reflexión arqueológica, ¿qué creéis que queda vivo de los planteamientos de la sociedad del espectáculo? No, naturalmente comparto totalmente lo que has dicho, es decir, la sociedad del espectáculo seguramente a livello della interpretación del fenómeno, yo prefiero utilizar la expresión semiocapitalismo, pero semiocapitalismo Debord lo llama sociedad dello spettacolo y se trata della misma cosa.
sí hay una distancia desde la obra de Debord, pertenece al campo de la imaginación filosófica, es decir, la idea que todo esto es, que la espectacularización es la pérdida de una autenticidad humana que tenemos que autenticar. Es decir, es el cadro hegeliano del discurso situacionista, eso es claro. Pero no me importa muchísimo, porque la riqueza esencial de este libro, pero de otras cosas de la experiencia situacionista, es la comprensión del hecho que el proceso de alienación se está desplazando desde el campo de la relación a la máquina física al campo del lenguaje y de la experiencia, la calidad de la experiencia se hace objeto de la alienación capitalista. Esto es la enseñanza de Guy Debord, seguramente. Yo solo una cosa, sí, muy interesante la pregunta. Y también quería hacer notar al hilo de eso, como una nota al pie de página, si quieres, que efectivamente también, a ver cómo lo explico sin hacer un chiste, pero es difícil, que yo también veo que hay una espectacularización de la crítica al espectáculo, digamos, ¿no? Es decir, el ejemplo de eso sería el libro último de Vargas Llosa sobre la crítica al espectáculo, que igual hay que celebrar que Vargas Llosa ha leído por fin a Debord, ¿sabes? Que yo creo que es un libro en ese sentido que también certifica que ya empieza a haber una academia de la crítica a lo espectacular, es decir, que eso ya ha saltado de una zona semántica a otra. Ciertamente, el pensamiento reaccionario, digamos, que yo creo que hay que revisar a fondo y que es una cosa que en España en concreto deberíamos revisar muy bien el pensamiento reaccionario para entender muchas cosas, ya ha entrado ahí, es decir, ya ha entrado hasta ahí, ya ha entrado hasta en esa crítica al espectáculo, y básicamente para nosotros que nos dedicamos muchos de aquí al arte, ese pensamiento reaccionario que se está produciendo ya lleva produciéndose unos años en el contexto español, también en el contexto francés, tiene como objeto, digamos, el arte, ¿no? Y ese espectáculo es el supuesto espectáculo del arte, ¿no? Lo hemos leído 1000 veces, ¿eh? El País es un especialista, Van de la Nuez, tú has escrito de eso también, pero los artículos de Félix de Azúa, de Julio Llamazares, Antonio Muñoz Molina, Vargas Llosa, donde, digamos, la crítica al espectáculo se centra en que exista Damien Hirst es un síntoma evidente de la decadencia de la producción artística contemporánea, ¿no? Nunca es que exista Ken Follett es una decadencia, una prueba evidente de la decadencia de la literatura, digamos, ¿no? Quiero decir, hoy el espectáculo, digamos, es, de alguna manera, o la crítica al espectáculo, el espectáculo es paraguas, excusa y vestimenta de un cierto pensamiento reaccionario que, insisto, puede ser muy interesante. Con lo cual, digamos, por eso decía que hay una espectacularización de la crítica al espectáculo. Dicho esto, Valentín, yo sí que diría que yo creo que está muy bien traído el Guy Debord, porque yo no era consciente del 50 aniversario, pero yo, y corregidme si no estáis de acuerdo, yo creo que dentro de 100 años, cuando se repasen aquellos libros de pensamiento que hayan tenido un impacto real en el curso de la historia del arte, La sociedad del espectáculo va a ser uno de ellos. Es un libro que realmente, si piensas cuándo fue escrito,
es premonitorio en un grado soberbio. Es cierto que hoy no se escribiría así, y es cierto que suena un poco arqueológico, paleontológico. Dicho eso, contiene una riqueza que ha afectado el curso de la historia, de la estética reciente. Okay. Two things. First of all, Dos cosas. En primer lugar, I'm more concerned estoy más preocupado than Franco about que Franco what he's concerned sobre about lo que a él le preocupa Gilles Debord, which de is Guy Debord, authenticity, que es la which autenticidad. is this kind of Es este nostalgia tipo de of a world nostalgia de un mundo where it was not all spectacle. en el que no todo era espectáculo. And I think that goes deep. Y yo creo And que that goes eso deep because, entra in fact, profundamente y entra a nostalgia of profundamente y va authenticity profundamente porque is la built nostalgia de la in. autenticidad es algo The que está concept of incorporado, alienation. es parte del concepto de la If you think of alienación. alienation, means Si se that piensa, there's la a state alienación where you're es not eso, alienated, un which estado means that en el there's que a no certain estás. idea Esto of significa que what tienes una the cierta human idea condition de lo should que be like. debiera ser la condición humana. For my Y nominalist al menos self, that's para mi yo nominalista, problematic, pues or at eso least es it's not profundamente my problemático, o al menos lo es So desde that mi would be punto de my vista. first Así reservation. que esa es The mi other primera thing, reserva al more, respecto. En segundo lugar, more pointedly, y is the fact aquí that esto I think lo digo Debord con is, of course, a very, important book, más and I intensidad. Sí shouldn't que es be muy importante el criticizing libro de la it, Sociedad del especially Espectáculo on the de Guy 50th Debord, y no voy a anniversary, criticar, y because I aún happen to menos be en the el publisher 50 of aniversario, the porque además Society of soy Spectacle editor English. del libro en inglés. Perdón. shooting Así myself que in the me foot estoy if I pegando un criticize. tiro en el pie But, si lo critico. Ojo. Please buy it. Pero por favor, compradlo en inglés. But, Pero it seems to me that it a mí is me a parece very que brilliant, of course, and influential, claro que sí, valid es una crítica brillante, previous válida, world de gran influencia, pero de la modalidad previa del capitalismo. if you leave the Si nostalgia. dejamos la nostalgia de lado, indeed, con lo que sí, you can ciertamente say that se puede decir we que find del it mismo with modo que Baudrillard puedes also, encontrarlo you can con find also Baudrillard the Frankfurt o School. con la It Escuela de is that kind Frankfurt, pues of sí, es radical ese tipo de critique crítica radical the mediocre de becoming of los consumers. mediocres, ¿no? La mediocridad del But capitalismo de precisely consumo. what has Pero been precisamente interesting, it seems to me, lo que a mí me since parece Debord, que ha sido since the interesante 70s, desde Debord, desde is los not años so much 70, no the es tanto disappearance of everything, que todo haya but the desaparecido, construction sino of new la types of construcción subjectivity. de nuevos tipos de And on that, I subjetividad. think he doesn't Y have ahí much to creo say, que Debord no because tiene mucho que basically what he decir, wants porque to say is básicamente that lo que quiere decir él es que, it's all shit. bueno, que todo es una mierda, ¿no? And worse than that, I Y mean, peor todavía, there's no way to o sea, que retrieve no hay it. manera de sacar nada de esa my book is mierda, probably con the lo que last mi book you libro should read. posiblemente es el último So- que tienes que leer en tu vida. So that's Eso es for lo me que nos the dice limitation Guy of Debord. that. So yes, Y esa to es me su it limitación is también. Así que sí, es archaeological in that arqueología. way, Es arqueológico en and ese fundamental sentido in that y archaeology. fundamental en That's esa what I should arqueología. say. Eso sí, o sea, por eso hay que seguir comprando el libro. Hola, muchas gracias. Muy interesante y gracias por la generosidad. Esta va para Michelle. Hace un par de años en el MACBA hablaba sobre Chile y como laboratorio del neoliberalismo. Y me acuerdo que tuvimos una charla que te comentaba que podía ser en el sentido Argentina otro tipo de laboratorio, ahora agregaría Brasil, en esta especie de intersticio o continuidad entre desdemocratización y neoliberalismo. Y que me comentaste que justo estabas trabajando con Wendy Brown en este sentido. Y entonces quería saber, aprovechando la oportunidad, qué tenías para contarnos. Gracias. Yes, and once again, the original Y una vez project más, of el the proyecto neoliberal original de was los neoliberales how era to make cómo liberal democracy hacer safe. que la liberal democracia fuera segura para el And capitalismo. The effort that they made, Y el esfuerzo que realizaron, once again, with the exception una of vez South más, America, con la excepción de was Sudamérica, how to fue preserve cómo conservar the institution of liberal la institución de la liberal without democracia affecting, sin afectar good functioning of capitalism. el buen funcionamiento del And there- capitalismo. and Pero once ahí, again, even y though una I vez más, think that, aunque
Creo que la ingeniería social del neoliberalismo no ha triunfado, o al menos ha producido algo distinto a lo que esperaban, pero aún así ese proyecto ha continuado y es una forma de gobernamentabilidad, ¿no? Es una forma de gobierno neoliberal que prevalece y continúa prevaleciendo. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es que el fracaso de incluso mantener estas instituciones democráticas, incluso en países nórdicos. A ver, Grecia en el 2015 posiblemente es un umbral notable, ¿no? En el que el famoso Varoufakis, pues, no sé, habló de que no eran los tanques, sino los bancos. Y, en fin, eso demuestra que hemos ido un paso más allá, o que al menos lentamente, pero con gran seguridad, vamos más allá y vamos hacia adelante en que se deshagan las instituciones democráticas tal como son. Y el que seas o estés a favor o en contra de la independencia en Cataluña, bueno, eso también es lo que hemos estado viendo con el 1 de octubre y esa intervención policial el 1 de octubre y el hecho de que esto no sea un problema para la Unión Europea en absoluto. Con lo que sí que entramos lentamente en esta descomposición del neoliberalismo. Y yo diría que es particularmente pernicioso en Europa. Particularmente pernicioso en Europa porque en Estados Unidos Trump no hace esfuerzo alguno para esconder el hecho de que está deshaciendo la democracia. De hecho, está orgullosísimo de hacerlo, de cargarse la democracia y escoge hacerlo. Con lo que es muy sencillo para los gobiernos europeos, o el gobierno europeo, tener buena cara y buena prensa comparado con Trump. Y se están aprovechando al máximo. Pero si uno analiza la política de inmigración de la Unión Europea, pues se puede argumentar que es mucho peor, por muy mala que sea en Estados Unidos, pero es peor que la política de inmigración de Trump. Si ves la reacción en la Unión Europea a, por ejemplo, los proyectos de Trump en cuanto a reformas impositivas o en cuanto a, pues, quitar las regulaciones financieras, pues por una parte el gobierno de Europa dice, no, esto no hay que hacerlo, es terrible, terrible. Pero, ¿sabes? Bueno, tenemos que ser competitivos, ¿no? Y si lo hace Trump, pues nosotros también lo tenemos que hacer. Con lo que ahora hay un proyecto en la Unión Europea, que se está preparando en cuanto a que no puedes cambiar la ratio de base de lo que los bancos tienen que tener en comparación con lo que pueden prestar, pero con la nueva regulación, cuidado, que se va a aprobar, tendremos que hay que dar a los bancos más libertad para calcular esa tasa ellos mismos, porque después de todo, claro, ellos tienen mucha más competencia que nosotros para calcular estas cosas, ¿no? Porque saben mucho más. Así que lo que uno se encuentra es este bajar a la ciénaga, ¿no? Y esto es más peligroso todavía en Europa, es pernicioso, porque queda camuflado o escondido por el hecho de que tenemos que sentirnos aliviados de no tener a Donald Trump. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Una pregunta para Max. Ahora vamos a pasar a ver la presentación, digamos, de tu obra, la siguiente obra. Antes que vamos ahí, ¿nos puedes explicar un poco cómo creas, cómo visualizas, de dónde sacas las ideas? Algunos autores de libros a veces se cuelgan de las pies, ¿no? Y van pensando y tomando notas, ¿no? Otros van corriendo, ¿no? y generan ideas. Y luego, con un segundo también, técnicamente, cómo trabajas, porque he visto algunas otras obras tuyas donde hay mucha manipulación, en la buena sentido de la palabra, digital. Es saber un poco cómo has creado esto. Empiezo por la última pregunta y luego paso a la segunda, que es más complicada. Lo que vais a ver, todo mi trabajo intenta ser una reflexión sobre la fotografía, hoy. Y la fotografía como una alegoría de de las transformaciones que el mundo está sufriendo. Básicamente, pensar en fotografía para mí es pensar en el mundo. Entonces, una de las... en ese contexto,
es, en cierta manera, una crítica a la fotografía tradicional. Es decir, es reflexionar técnicamente, desde el modo de producir, el cómo se puede producir fotografía hoy en el siglo XXI, que se revela contra los paradigmas de la fotografía tradicional. La fotografía tradicional tenía básicamente tres grandes bloques de soporte. Uno es el realismo, era un arte realista. Dos, era un arte que respetaba la perspectiva lineal. Y tres, es un arte que estaba muy vinculado a lo real, por lo menos conceptualmente, por lo menos aparentemente. Es decir, la fotografía era un documento inequívoco de la realidad. Esta vinculación con lo real había dado mucha potencia y sigue siendo uno de los paradigmas de la fotografía. Mi fotografía intenta desmontar esto, pero no porque, digamos, no porque yo crea que tenga razón, sino simplemente porque me divierte. ¿Y cómo se desmonta esto? Bueno, pues se desmonta de dos maneras. Una es creando fotografías que funcionen y que digan algo, que no respeten ninguno de estos tres principios. Y aquí, pues es que no sean realistas, que no tengan perspectiva lineal y que no se refieran a ningún evento de la realidad. Eso por una parte. Pero hay una vuelta de tuerca, que es lo que vais a ver en esta exposición, que es recrear fotografías que parecen fotografías tradicionales, pero que no lo son. Es decir, vosotros vais a ver una serie de fotografías en blanco y negro, que salvo que tengáis un ojo bastante experto, os parecerán unas fotos normales, de blanco y negro, tradicionales. Y no lo son. Son construcciones digitales hechas a partir de retazos. Por tanto, de alguna manera, técnicamente, lo que se trata es de subvertir, en mi caso, pues lo que son los principios tradicionales de la fotografía. Pero no primero he dicho porque me gusta, pero otro también porque yo creo que la fotografía siempre ha sido, o era, la perfecta alegoría del mundo mecánico industrial que existía. Y de esto se ha escrito un montón. Hoy, como decía Valentín, nos estamos moviendo de un mundo que es la reproducción mecánica a una reproducción totalmente distinta, que ha calificado de biocibernética, y creo que está muy, muy acertado el término. Un ejemplo, el archivo analógico era un archivo que era un índice, es decir, era la impresión de unos rayos de luz en un material sensible y que realmente ese negativo era el original en la fotografía tradicional. Hoy ese archivo es invisible, son ceros y unos en un archivo informático que no es visualizable. Y solo se convierte en visualizable a través de una serie de programas informáticos que están diseñados para reproducir lo que nos enseña la fotografía tradicional, pero que no tiene por qué ser así. Por tanto, la aparente vinculación de la fotografía tradicional con lo real queda rota. Y el mundo de la fotografía se expande. No quiere decir que deslegitima la fotografía tradicional, sigue siendo una fotografía extraordinaria, pero amplía la gama de cosas que los fotógrafos podemos hacer. Por tanto, desde el punto de vista técnico, lo que yo intento es pensar en cómo destruir esos principios. Entonces, respecto a lo que vais a ver, a mí lo que me gustaría es que decidierais vosotros lo que veáis, porque es muy, digamos que no es un poco reductivo el dar una fórmula de lo que vais a ver. Pero sí que os puedo dar las tres líneas de las tres ideas que me incentivaron a hacer este proyecto. Y la primera es la idea de que las finanzas contemporáneas son y es la forma en la que yo pienso. Estos son, digamos, las tres líneas, es lo que me incitaron a hacer y por tanto es por cómo comienzo un proyecto. En este caso era cómo las finanzas contemporáneas, ¿qué es lo que son? Y por una parte, la primera idea es que lo que es una tecnología de distribución de recursos. Pero aquí lo importante no es la palabra recursos, sino la palabra tecnología. Tecnología entendida como la definen pues, Ellul o Jonas en este término, que es un mecanismo que es autónomo, que se expande universalmente en todas las geografías, en todos nuestros ámbitos de vida, que no tiene principio ni final, que no es teleológico, que está más allá del bien y del mal, es decir, lo que técnicamente sea posible se hará,
y muy importante, que lo contiene y lo explica todo. O sea, las finanzas como una metafísica de la contemporaneidad. Esa es la primera idea que intentaba cuando construía. La segunda idea era esta idea del lenguaje cerrado no referencial, que no me voy a insistir más porque ya lo hemos hablado, y de alguna manera es un lenguaje perfecto, bellísimo, que desvela dos aspectos importantes. Primero, la disrupción entre la economía, entre la creación de valor y la economía real. Hoy el periódico, la empresa de media más grande del mundo, que es Facebook, no crea contenidos. La empresa de hoteles más grande del mundo no tiene una sola habitación de hotel. La empresa más grande de taxis no tiene un solo taxi. Es decir, hay una separación entre lo que es la economía tradicional que conocemos todos de nuestro día a día y las auténticas fuentes de valor. Este es uno de los conceptos. Y el otro es la automatización de las decisiones de inversión vía la digitalización. Hoy los departamentos de trading de los mayores bancos de inversión están siendo desmantelados y sustituidos por ingenieros que diseñan algoritmos que toman decisiones de inversión automáticas. Y si uno lo piensa un poco, un algoritmo no es nada más que un proceso lingüístico. Por lo tanto, esta es la tercera idea y la segunda idea. Y la tercera idea que quería transmitir a la hora de hacer un proyecto como este era lo que Bifo llama el hecho de que las finanzas podrían ser representativas o ejemplares de la abstracción en segundo grado que vivimos en esta sociedad. Y eso que precisa cierta explicación. Por una parte, y aquí es donde los trabajos de Bifo y de Michel son tan importantes para mí, de hecho son fundamentales en la creación de este proyecto, que por una parte la digitalización está afectando nuestra subjetividad y nuestras relaciones de afecto y solidaridad. Y este es uno de los corazones del trabajo. Y por otra, el concepto de endeudamiento, donde el endeudamiento como mecanismo de control social, que no solo que se desarrolla a nivel macroeconómico con el endeudamiento de los estados, pero también a nivel personal, con lo que Michel habla de los ratings de solvencia crediticia individual, personal. Entonces, bueno, pues con estas tres ideas elementales, lo que trato es entonces de formalizar visualmente esto. Y a veces me sale bien y a veces me sale mal, vosotros lo decidiréis. Sí, the last one. Sí, es un apunte arqueológico también. A mí estaba pensando en dos autores que me parecen importantes y que quizá no se han dicho. Simplemente, uno es Louis Mumford, con Técnica y Civilización, que nos coloca entonces en un contexto ya de miles de años, ¿no? Mumford, Técnica y Civilización. Y bueno, básicamente sería un poco la idea esta y luego otro es Isaac Asimov, con Isaac Asimov, con Fundación Imperio. Es decir, resulta que esa utopía de ciencia ficción que plantea Asimov, que habla de la historia, de la macrohistoria, no me acuerdo ahora cómo lo dice, resulta que se hace realidad ahora, no en el 4000 después de Cristo, sino ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias. Corto un poco abruptamente porque nos vamos a la inauguración. Gracias a todos.